la anatomía de emergencia. Y la LPD es lo mismo, un procedimiento un poco más invasivo, a diferencia del otro que era no era invasivo, en el cual se producía eso para que ingresemos o no ingresemos. Entonces, ¿cuál era la indicación de la paratonía? Para positivo, el positivo, la oxidación, etc. Las imágenes que se tomaban, entonces eran las cosas pericardio, las cosas patorenal, las cosas prenorrenal y en apéndice en el fondo del saco del ducto, ¿no? Dijimos que la fase era un estudio que nos ayudaba a hacer, poder ser repetible. La ventaja era que era repetible, bajo costo, que no se necesita trasladar al paciente. ¿Cuáles eran las ventajas que les había dicho? Que la fase que les he dicho que es la misma con todas las ecografías. ¿Cuáles eran las ventajas? ¿Ya se olvidaron? No, la desventaja de la fase. ¿Cuál es la desventaja? Operador dependiente, ¿no? Esa es la desventaja de todas las ecografías, toda la ecografía de hombro, ecografía mamaria, ecografía de lo que sea, es operador dependiente. Una ecografía obstétrica es operador dependiente para medir los diámetros de la mujer embarazada. Lo mismo tiene que buscar, esta ecografía no tiene que saber hacer. Entonces, es operador dependiente, ¿ya? Dijimos también que es repetible. ¿Cuánto tiempo era repetible? ¿Cuánto tiempo se puede repetir una ecografía o una fase? Les dije también. A los 30 minutos, según dice el libro, ¿ya? Y lo ideal sería hacer una ecofase al ingreso del paciente y después para ver si hay una progresividad en el tema de un sangrado importante, ¿no? Otros factores que van a ayudarme o van a disminuirme una buena imagen, que son los pacientes que son como obesidad mórbida, los pacientes que tienen algún tipo de enfisema subcutáneo o si tienen cirugías previas, ¿no? Esos tres no me van a dar una buena imagen de la fase, ¿ya? Y hablamos también del lavado peritoneal diagnóstico. Dijimos que el lavado peritoneal diagnóstico era un estudio rápido también, se lo tomaba el paciente con hipodinamia inestable, también dijimos, ¿ya? Pero a diferencia que es invasivo, ¿no? Y ese nos daba una buena sensibilidad para el sangrado intraperitoneal, ¿ya? Se lo hace, otra vez repito, en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Hay algunas contraindicaciones para realizarlo? Sí, cirugías abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis. No quiere decir que sea una contraindicación absoluta, son contraindicaciones relativas. Relativas quiere decir que se las puede realizar, pero que pueden haber algún tipo de complicación. Ejemplo, las cirugías abdominales previas, si yo voy a hacer una punción, muchas veces por la fibrosis en el abdomen no me va a permitir hacer un buen abordaje. La obesidad mórbida es lo mismo, la cirrosis, la coagulopatía es lo mismo, porque el paciente tiene una alteración de la coagulación, ¿no? Las técnicas de lavado peritoneal diagnóstico eran dos, también abierto o cerrado, puede ser por aguja o puede hacerlo hacer una incisión y se lo apertura, ¿no? Se lo puede realizar supraumbilical e intraumbilical, normalmente intraumbilical, eso también ya lo hablamos. El supraumbilical, cuando el paciente se lo realiza, cuando el paciente tiene una fractura de pelvis, cuando tiene un embarazo avanzado o cirugías abdominales previas. Y si es que nosotros hacemos el LPD y no obtenemos nada, podemos también hacer el lavado, se le coloca miles de un suero en todo el abdomen y se lo pasa por todo el abdomen, el paciente boca arriba, boca abajo, y se obtiene
sale uno de estos o esto. ¿Para qué le estoy haciendo la LPD? Algunos, ¿cuántos somos? Unos 20 somos. 20 cerebros tenemos, uno no puede responder bien. ¿Para qué? Si me sale algo de esto positivo, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Qué cosa? Nada. ¿Para qué lo estoy haciendo el LPD o para qué le hago el FAS? Para ver si hay sangrado. Entonces, si hay sangrado o si hay alguna lesión de víscera hueca, si hay alguna lesión en el abdomen. Para eso estoy hablando en la anterior clase y le estoy diciendo a un paciente que está con un trauma abdominal, que tiene hemodinámica inestable, y le estoy haciendo estudios diagnósticos para poder hacer más o menos una interpretación si es lo que el paciente necesita que vaya y le abra la panza, entonces para que le entienda. ¿Ya? Tiene que hacer una laparotomía exploratoria circular. ¿Ya? Porque si me sale, si está hemodinámicamente inestable, está con el mecanismo que ya sabemos, un trauma abdominal, pero me sale una fase negativa o una LP fase, veo que no hay líquido libre, no hay lesión del hígado, no hay lesión del vaso, no hay lesión de estado de esos lugares. Le hago una LPD y me sale todo negativo. ¿Será que es importante que le haga una laparotomía exploratoria? Por ahí no. Entonces, esto me determina o me dice, hey, hay algo aquí, meterlo a quirófano. Tu paciente está inestable, tu paciente tiene un trauma abdominal, está con abdomen inestable, está con una leucocito de más de 500, es una LPD positiva. Entonces, meterlo, tener todos los criterios para poder meterlo a quirófano y buscar dónde está la lesión. ¿Entiendes? Entonces, para eso es la LPD. Ahí el paso a paso de la LPD, las complicaciones, ya también hablamos de todos los procedimientos quirúrgicos iguales, infecciones, mayor sangrado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, otro estudio, la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, entonces, No, tranquilo. se realiza, pero ya en qué tipo de paciente lo vamos a realizar la toma. A ver, crucemos la cabeza. Vamos, tenemos 45 minutos. Si lo otro era para pacientes inestables, esto es para pacientes estables. Obviamente la tomografía es mucho más específica que las otras dos. La LPD, por ejemplo, me dice hay una lesión, porque están encontrando bilis, porque están encontrando restos de comida, pero no se sabe dónde, ¿no? Hay una lesión porque ustedes lo distribuyeron, vieron, hay restos de todo esto, o hay ese laboratorio que sale positivo. Entonces te está diciendo la LPD, sí, hay una lesión, nada. La FAS te dice, hay una lesión aquí en el hígado, ¿no? Porque hace toma imágenes, las 4 imágenes que ya les comenté. Pero la tomografía es más específica aún, me dice dónde, es más específica. No todas las lesiones del abdomen me las revisa la tomografía, hay veces que las más retroperitoneales algunas veces no las puede encontrar o no es tan específica. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia de las otras dos? Las otras dos se hacían ¿dónde? ¿Dónde se los hacía al paciente? ¿Se lo trasladaba al paciente? ¿Se lo llevaba a algún lugar? No, se lo hacía en reanimación. Obviamente, ustedes conocen un equipo de tomografía que es así, como un cuarto así, que está lleno de aire y hay que trasladarlo al paciente. Si es que es una contrastada, pues se le tiene que colocar contraste y obviamente requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo para realizarlo, por lo menos unos 20 o 30 minutos, dependiendo de qué estudio esté explicando. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Ya? La tomografía nos va a informar sobre el
lesiones bien específicas, ¿ya? Que normalmente en la FAS no nos las va a dar. La RPD ya les dije prácticamente muy bien. Las contraindicaciones, pues ya sabemos, normalmente si el paciente está hemodinámicamente inestable, si vamos a utilizar algún tipo de contraste y el paciente tiene alergia, ¿ya? O si el paciente también no es colaborador, el paciente puede estar agresivo, con alguna hipoxia o algo, también sabemos que la tomografía necesita el paciente estar quieto, ¿no? Y estar colaborando. Si el paciente está bajo efectos de bebidas alcohólicas y no colabora, va a ser más complicado, ¿no? Y hay distintos estudios de contraste que esto solamente se lo voy a nombrar, que el libro nos habla, pero ya es muy específico. Nosotros lo que tenemos es saber las generalidades del trauma abdominal, que es la uretrografía, la citografía, la pielografía y otros estudios que nos lo van a hablar. Y ahí ya en el libro, cuando ustedes lo lean, van a ver todo lo que se puede realizar con los distintos estudios. Obviamente que si es que vemos o si es que estamos ante la sospecha de algún tipo de lesión, vamos a pedir estos estudios. Muchos de estos estudios ya lo van a pedir los especialistas, ¿no? Nosotros como que vamos diagnosticando las lesiones y después derivamos a los que ya son especialistas en eso, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de un trauma abdominal cerrado, penetrante, vamos a hablar ya de las opciones de evaluación. Siempre hay que hacer un examen físico, tanto en el cerrado como en el abierto, tiene que ser seriado. O sea, tengo que revisar a mi paciente al ingreso y tengo que revisar después para ver si es que ha habido algún tipo de cambio. Esto es importante para saber cómo va la evolución de ese paciente, si está mejorando o si está empeorando. En todo, no solamente con un trauma abdominal, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de trauma abdominal penetrante, pues vamos a encontrar que hay lesiones, como les dije, por dos: por proyectil de arma de fuego y por arma blanca, ¿ya? No todas las lesiones por arma blanca se exploran, no todas pasan en el peritoneo, muchas veces solamente se quedan en la región abdominal o en la región muscular del abdomen. Entonces, muchas veces alrededor del 30% van a tener una lesión intraperitoneal, ¿ya? En cambio, una lesión por arma de fuego, cerca del 98% de los pacientes tienen lesiones intraperitoneales. ¿Qué quiere decir eso? De 100, 98. O sea que dos solamente se pueden salvar, dependiendo del tono y qué tipo de arma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente todos los pacientes que tienen lesión por arma de fuego en el abdomen tienen que ingresar a hacer una exploración, a no ser que sea muy específico y que veamos que no haya un ingreso al peritoneo del proyectil, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, las lesiones por arma blanca solamente tiene que explorar la herida y ver si es que realmente ha atravesado o no ha atravesado el peritoneo, ¿ya? Se puede hacer exploración local de la herida y hacemos el examen seriado, ¿ya? Si vemos que es que tiene alguna alteración, pues se va a hacer algún tipo de laparotomía de urgencia, ¿ya? Otra cosa que es importante, el FAS negativo no excluye la lesión intraabdominal. Lo que les decía, ¿por qué? Por lo que dijo su compañero, no sabemos si ese FAS negativo es porque el que lo hizo no encontró nada, no porque no haya, sino porque no sabe explorarlo bien. Entonces no podemos nosotros ya decir no hay nada, ¿entiendes? Entonces eso tenemos que estar. Entonces, cuando preguntamos cuáles son las indicaciones de la laparotomía en adultos, pacientes politrauma, pues son todas estas, ¿no? Nombre de tres: FAS positivo, LPD positivo, trauma abdominal cerrado con una hipotensión, con la FAS que le estaba diciendo, o la evidencia de un sangrado, ¿ya? LPD positivo, lo que estábamos hablando, una hipotensión o una herida abdominal penetrante, o si estamos dando mecanismo de una lesión abdominal y el paciente está
más específico, ya eso ya lo vamos a ver directamente, lo va a ver el cirujano. Nosotros solamente vamos a ver si es que necesitamos saber lo más grueso. Ya lo específico, decirme si tiene lesiones en el diafragma pequeñas, grandes, ya eso nosotros no lo vamos a ver porque no es nuestra especialidad. ¿Ya? Entonces, obviamente que si lo sabemos, pues sería, ¿no? Lesiones en el duodeno, lesiones pancreáticas, lesiones genitorinarias, lo mismo, con estudios más específicos, tomografía, con contraste, etc. ¿No? Las lesiones del liceo. Otra cosa que es fundamental son las fracturas de pelvis. Lo voy a poner de nuevo porque esta imagen es para que ustedes entiendan por qué las lesiones de pelvis, por qué son tan importantes que decimos que se puede perder toda la polémica, y esa imagen es fundamental que ustedes la sepan. Entonces, las lesiones de pelvis, habíamos dicho que son lesiones súper importantes. Si tenemos ahorita pacientes con fracturas o lesiones de pelvis inestables, tanto en vertical como horizontal, pues mi paciente puede perder toda la volemia. Entonces, vamos a ver si tenemos. Entonces, la fractura de pelvis y las lesiones que son asociadas a ella pues son importantes. No todas las fracturas de pelvis son tan graves, ¿no? Nosotros en la fractura de pelvis la dividimos en 3 grados, ¿no? Hay una clasificación que se llama de Thiele, Thiele A, Thiele B, Thiele C. Thiele A es una lesión aislada de la pelvis, ¿ya? Thiele B ya es una lesión con una inestabilidad, porque la pelvis va a tener una inestabilidad vertical y una inestabilidad horizontal. ¿Ya? La Thiele B normalmente hay una inestabilidad solamente horizontal, y ya la Thiele C es una inestabilidad tanto vertical como horizontal. Vamos a ver cuáles son esas. La pelvis no solamente está determinada por los huesos de la pelvis, también está determinada por un complejo ligamentario, ya que es el que nos va a ayudar a dar estabilidad a la misma. Todos estos ligamentos que estamos viendo en esa zona. Y cuando la pelvis está inestable, la mortalidad del paciente es ahí donde va a verse afectada. Normalmente, una fractura de pelvis, 1 de cada 6 pacientes muere, ¿ya? Trauma cerrado de pelvis con hipotensión, 1 de cada 4, y cuando es una fractura de pelvis expuesta, prácticamente el 50%. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el complejo ligamentario, tenemos todos los ligamentos de la región sacroiliaca y los sacroespinosos, que son los que nos van a ayudar a dar la estabilidad en la pelvis. Entonces, la pelvis tiene una estabilidad horizontal y una estabilidad vertical. Por ejemplo, si se rompen todas estas estructuras de acá, vamos a tener una inestabilidad completa. La pelvis se va a mover para todos lados. Pero como tenemos ligamentos en la parte anterior y en la parte posterior de la pelvis, muchas veces se pueden lesionar los ligamentos de adelante y la pelvis se va a abrir como un libro, que sea una inestabilidad solamente horizontal. Y al lesionarse estos ligamentos, estas estructuras son las que van a comenzar a sufrir. Entonces, por eso me dice, la volemia se puede ir todo. Cuando hablamos de shock, ¿se acuerdan? Dijimos toda la volemia. Vean las estructuras vasculares que existen. Entonces, si nosotros tenemos lesiones en los ligamentos sacroiliacos y los ligamentos que son los sacrotuberosos, que son todo lo que les mostré ahorita, vamos a tener inestabilidades y nuestra pelvis se abre. Y ahí es donde tenemos los problemas de lesiones vasculares importantes. ¿Ya? Existen distintos tipos de mecanismos. ¿Ya? Hay una clasificación como la que tenemos acá.
estabilidad vertical, porque vean que no se está subiendo una pelvis, tiene todavía los ligamentos de aquí de atrás y funciona como si fuera una bisagra, como una puerta, ¿cierto? Si la puerta no tuviera la bisagra, ¿la puerta qué pasaría? Se cae, ¿no ves? Lo mismo acá. Se lesionan los ligamentos anteriores o los ligamentos posteriores y los ligamentos de atrás, los que no están lesionados, funcionan como una puerta, como un libro, es lo mismo. Entonces, tiene una estabilidad vertical, pero no una horizontal, ¿ya? Y en cambio en esta, es lo que le dije, si se saca todas las bisagras, la puerta se va a caer, lo mismo. Una hemipelvis está libre y hay inestabilidad tanto vertical como horizontal. Eso a grandes rasgos para que me entiendan, ¿ya? Normalmente entonces el tratamiento, ustedes solamente me tienen que decir tiene una lesión de la pelvis y le voy a hacer este tratamiento para evitar que se me muera mi paciente. ¿Se acuerdan cuál era el tratamiento? ¿Cómo lo inmovilizamos? Lo vimos en shock. Es bien, con una sábana, mismo si la lesión del paciente es una lesión en libro abierto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerramos el libro, entonces colocamos, cerramos la pelvis, solamente es apretar las crestas ilíacas y poner una sábana para evitar que se abra, ¿ya? Entonces controlamos de esa manera la pérdida de mayor sangrado, ¿ya? Obviamente que si tenemos esto es mejor, ¿no? Y vean acá por ejemplo la radiografía, ahí vemos el libro abierto, vean cómo está la síntesis del pubis abierto, ¿ya? Lo más probable es que tenga una lesión aquí en la sacroiliaca y por eso es que está abierta la síntesis del pubis. Entonces ahí estamos viendo que se redujo, porque acá ya está la síntesis del pubis reducida, ¿no ves? Entonces se le puede colocar esta faja pélvica que no vamos a encontrar en cualquier lugar, pero si la tenemos, pues perfecto. Si no, podemos poner una sábana para tratar de mantener la inmovilización hasta que sea operado ese paciente, ¿ya? Pregunta hasta acá. Y el tratamiento de shock, ¿no? Porque tu paciente está en shock, ha perdido bastante sangre y todo eso. Entonces, con eso ustedes ya cumplen su función, ¿no? Ya de estabilizarlo más o menos al paciente. Obviamente que no es lo ideal, por eso es que se lo opera, se le coloca un fijador o se le coloca placa, dependiendo de lo que se haga, y ahí ya es el tratamiento definitivo. No hay más que hacer. Obviamente que en una horizontal es un poco más inestable, que es más estable que la vertical, y ahí ya es inestable en todos los sentidos, pero ayudamos en algo del paciente, ¿no? Porque no podemos hacer más, ¿ya? Entonces se identifica la fractura y eso, por eso ustedes tienen que saber ver una radiografía. Todo paciente politraumatizado le pedimos 3 proyecciones, ¿no ves? ¿Cuáles eran? De radiografía. APD. Ya, una panorámica de pelvis se pone, una de tórax y columna cervical. Hemos dicho que esas son las 3 radiografías que ustedes sí o sí tienen que pedirle a todo paciente politrauma. Ya lo hemos visto, todo paciente politrauma tiene lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario, por los distintos mecanismos que también ya hemos visto, ¿ya? Entonces la de pelvis también es fundamental, ¿ya? Y ahí también están los pasos como para reducir o para evitar las pérdidas sanguíneas, ¿ya? Los distintos tipos de la FAS y la LP. Bueno, vamos a tirarle una de los. ¿Alguna pregunta que tengamos de aquí? ¿No? Ya.
muy rara vez tiene riesgo de vida, ¿ya? Y depende de la gravedad, depende de la energía de la lesión. Ya lo hemos hablado también eso. Entonces nosotros como médicos, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que reconocer las lesiones, y eso ya lo hablamos, mecanismo de lesión. Conocer la anatomía de esa lesión y obviamente que tenemos que anticiparnos a las posibles complicaciones que ya hemos dicho. Si yo ya sé qué posible complicación puedo tener, tengo que anticiparme para que no se produzca, ¿no? Entonces, nos tenemos que anticipar a la. Y en el músculo esquelético lo más importante cuál es, o lo que vamos a ver en una revisión primaria, es la hemorragia, ¿no? La hemorragia es fundamental, porque si no, nuestro paciente se nos puede morir. Entonces tenemos que reconocer cuándo es una hemorragia y cuándo no. Y tenemos que aprender a controlar, ¿no? Yo siempre que pregunto el examen de grado, les digo, a ver, llega un paciente con una herida en el antebrazo y está sangrando, ¿qué hace? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Eso, no, pero otro me responde que primero le pongo un suero, después le pongo lidocaína, después comienzo a revisar la herida, o sea, el paciente está sangrando, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es una compresión directa. Siempre pregunto eso y no pueden responder un examen de grado de eso. Entonces, lo obvio primero, hacemos una compresión. La compresión es la que nos va a llegar a después ya ir controlando el sangrado y ya después podemos hacer una exploración, si ustedes quieren, les podemos poner el suero, lo que quieran, ¿ya? Eso dependiendo del tipo de lesión que tenemos. Y tenemos que aprender a diferenciar entre arterial, venosa, capilar. ¿Cuál es la diferencia? Ya, el color de la sangre. ¿Cómo es el color de la sangre en la arterial? Más claro. Bien. ¿Qué más? Ya. ¿Cómo es la venosa? Más lento. El sangrado es continuo, ¿no? Eso es continuo, está sangrando continuamente, la otra no. Entonces, hay su distinto. Y obviamente que va a depender del calibre, porque cuando tenemos lesiones venosas y el calibre es importante, la vena van a ver cómo sangra bastante, ¿no? Pero es más controlable las lesiones de la vena, o sea, nosotros hacemos una compresión y muchas veces podemos controlar, ¿no? ¿Ya? Porque sabemos que es más fácil de hacer que se colapse con la compresión, ¿no? Bueno, normalmente cuando hablamos de lesiones musculoesqueléticas tenemos que hablar también de lesiones de extremidades, ¿no? Y es importante siempre una buena inmovilización si nos encontramos ante el paciente que está fracturado. Ahorita, por ejemplo, tengo que ir a ver uno que tiene fractura de todos lados. Entonces, tenemos que inmovilizarlo y tenemos que, eso nos va a llevar a qué? A reducir el sangrado. Entonces es fundamental una buena inmovilización para así evitar que movilización en el foco de fractura, mayor lesión, mayor riesgo de lesiones de partes blandas. ¿Cuáles serían las partes blandas cuando hablamos nosotros en la parte de músculo esquelético? ¿Qué más? Todas las que son partes blandas es todo lo que está alrededor del hueso, músculo, arteria, vena, nervio, etc. Si nosotros no reducimos y no inmovilizamos un miembro de manera correcta, podemos tener lesiones importantes, ¿ya? Y obviamente que hemos hablado de fracturas de hueso largo, mayor sangrado. ¿Se acuerdan cuánto perdía más o menos un fémur? 1500, ¿lo ves? Entonces, la clave de una inmovilización que la realineación de la extremidad, ¿ya? Evitar la movilización del sitio de fractura. Si el hueso está bien inmovilizado y no se está moviendo, el
Y así vamos a disminuir el edema y así vamos a disminuir el dolor. Entonces, si ustedes les llegan a un paciente con una fractura, ya sea en la muñeca, ya sea en la clavícula, donde sea, y le dan sus medicamentos, ¿ya? Y lo mandan a su casa o lo mandan al traumatólogo, no les va a servir mucho. El paciente va a llegar con un aumento de volumen, con un dolor excesivo y no vamos a hacer un adecuado tratamiento, porque tenemos que dar un tratamiento hasta que ese paciente sea valorado. No todos los pacientes lo van a valorar de manera que lo van a internar, ¿no? Una fractura de mano no la van a internar, la van a derivar a la consulta externa, pero tienen que inmovilizar. Entonces, la clave antes de los medicamentos es una adecuada inmovilización, ¿ya? Más que los medicamentos, la inmovilización. Entonces, la inmovilización va a reducir el sangrado y va a evitar el daño de la parte blanda, que es lo que hemos hablado. Normalmente, ¿cómo se la realiza? Se hace una tracción. Si aquí está la fractura, por ejemplo, ¿ya? Se hace una inmovilización, se hace una tracción en el eje para evitar el choque de eso o el roce de esos fragmentos óseos y así poder mantener alineada la extremidad, ¿ya? Los que han ido alguna vez y han ayudado ahí al hospital, ahí hacen bastante férula a los residentes y a algunos estudiantes que van de otras universidades, y hacen bastante inmovilización, ¿ya? En caso de que son fracturas expuestas, no tenemos que preocuparnos por tratar de reducir los huesos y que quede todo perfecto. No, porque es un paciente que va a ingresar a quirófano y va a hacer una limpieza quirúrgica, se va a lavar, y todo eso ya nosotros de traumatología nos vamos a encargar de eso, ¿ya? Entonces, es importante solamente cubrir la zona, tratar de hacer una adecuada inmovilización y mantenerlo para su cirugía, ¿ya? Las luxaciones se inmovilizan en la zona. Si nosotros no estamos en la capacidad o no sabemos hacer una reducción de un hombro, de lo que sea, ya nosotros no tocamos, solamente inmovilizamos en el sitio y esperamos a que se realice la reducción, ¿no? Otra cosa que es fundamental, la aplicación de férula no tiene prioridad sobre maniobras de reanimación. Por ejemplo, también tenemos de ese paciente que les decía, tiene fractura de fémur, fractura de tibia y fractura de tobillo. Yo, como traumatólogo, no soy el primero que tengo que ver a ese paciente. Lo tiene que ver un terapista, un emergenciólogo, lo tiene que estabilizar al paciente. No porque la fractura de fémur, si no la voy a ahorita y no le pongo una férula, se me va a morir. No. Primero, tienen que revisarlo todo, ¿no? Un examen físico completo. Si ese paciente, por ejemplo, tiene una fractura de fémur, obviamente tiene que ser operado. Si tiene una fractura de puesta, obviamente tiene que ser operado, pero no es algo que no necesite primero una reanimación con líquido, por ejemplo, que hemos hablado, que coloquen sangre, que coloquen líquido para evitar ese shock, porque si estamos hablando de un paciente que tiene fractura de fémur, fractura de tibia, prácticamente son unos 2000 ml que ha perdido de sangre, ¿no? Entonces necesita una reanimación previa para la reanimación. Entonces, las maniobras de inmovilización no tienen, o las férulas no tienen prioridad sobre la reanimación, ¿ya? Si se puede hacer al mismo tiempo, pues perfecto, ¿no? Ya de todo eso es la revisión primaria. La revisión secundaria, lo mismo. Comenzamos con lo mismo. La historia, mecanismos de lesión, el ambiente, el estado previo, etc. Esto ya lo hemos hablado varias veces. La información de dónde lo tenemos y todo eso siempre para reconstruir mentalmente la acción, ¿ya? Así yo más o menos me doy cuenta qué pasó con ese paciente. Lo mismo, accidentes de tránsito, ahí tengo que saber qué voy a preguntar, cómo estaba el paciente, etc. La localización del paciente después de la lesión, deformidades del vehículo, todo esto ya lo hemos hablado, ¿no? Caídas, aplastamientos, explosiones, etc., ¿no? El estado de previo a las lesiones también ya lo hablamos, lo que era el AMP, alergia, medicamentos, patologías, embarazo, etc. Y
Y la observación es el cuidado prehospitalario. Siempre tenemos que preguntarle al paramédico si es que fue visto por alguien cómo estaba, en qué posición se encontraba, cuánto de sangre había, si existían algunos fragmentos óseos, ¿ya? O había algunas heridas, deformidades o luxaciones, y es que también muchas veces los paramédicos hacen las reducciones en el lugar, etc., ¿no? O como lo vio, ahí que tenemos, por ejemplo, cuál es el diagnóstico de su paciente. ¿Cómo se llama ese signo? Bien, signo de la charretera, ¿lo ven? Una luxación lenumeral. Entonces, típico de ese signo. Y lo importante, ¿no? A qué hora pasó el accidente y a qué hora está llegando el paciente. Vestimos al paciente, como lo hemos dicho siempre, y siempre buscamos lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, lo primero, y en la revisión secundaria es la que ponen en riesgo la extremidad. Todo esto lo vamos a realizar como observando, conversando con el paciente, palpando y haciendo una revisión sistémica de la extremidad. Siempre las extremidades tenemos que verlas así, ¿ya? Vemos una extremidad, vemos su pie, cómo está la coloración, siempre comparando con el otro lado, siempre, ¿ya? Cómo está la función neuromuscular, cómo se realiza una función neuromuscular. ¿Cómo ven? ¿Cómo? Ya, pero más fácil todavía. Ya, eso, ¿no? Movimientos pasivos y activos. ¿Cuáles son los movimientos activos? Lo que puede realizar el paciente. Señor, levánteme las rodillas, dobleme las rodillas, levánteme el pie. Y ustedes están realizando neuromuscular, ¿cierto? Están realizando solamente con hacerle eso. Por ejemplo, si ustedes quieren revisar nervio radial, nervio mediano y nervio cubital en una mano, ¿saben cómo hacerlo? Pasaron trauma, ¿eh? ¿Quién fue su docente de traumatología? Yo, no. Ya, entonces, por ejemplo, nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. Fácil. Su paciente, si tiene una lesión del nervio radial, su paciente va a llegar con las manos caídas. ¿Ya? Y si ustedes quieren que levante el pulgar así, no va a poder hacer. Entonces, ahí ya están preguntando, mirándose el nervio radial. ¿Ya? Nervio cubital, el nervio cubital inerva los interóseos de la mano. Entonces le dicen al paciente, haga así, y si no puede hacer así, lesión del cubital. El mediano, el ojo del mediano es el índice, ¿ya? Entonces es que nos permite hacer pinza. Entonces si a su paciente, por ejemplo, le hacen hacer así, está todo ok, y le hace así, están realizando los tres, porque están haciendo nervios así, está levantando la mano, ¿ves? La muñeca no está caída, entonces levantando la mano, ya el mediano que está haciendo pinza, y el interóseo que me está desplazando, me está dividiendo los tres deditos de ahí. Entonces con eso ya sé. Entonces son movimientos activos, ¿ya? Entonces esa revisión tiene que ser sistémica, no vamos a saber todo de todos los nervios, pero solamente con que levánteme la mano, levánteme el brazo, hágame así, levánteme el pie, hágame esa dorsiflexión, etc. Estamos determinando si hay alguna lesión del ciático cúbito, etc., ¿no? Entonces solamente haciendo ciertos estudios, ¿ya? Y eso es la función neuromuscular con movimiento activo. Los movimientos pasivos son los que nosotros realizamos. Movemos la articulación, doblamos, etc. El estado circulatorio, ¿cómo determinan el estado circulatorio de una extremidad? ¿Qué hacen? ¿Cómo van a determinar el estado circulatorio? Ya, el llenado capilar, bien. ¿Qué más?
ya bien la piel, ¿no? Si está pálida, si está fría, si no, está bien. ¿Qué más? Algo básico que ustedes saben y que les he enseñado. ¿Qué más hace? ¿Qué más palpa? ¿Qué cosa? El pulso, pues, ¿no? Tienen que buscar pulso. Entonces, estado circulatorio, llenado capilar, pulso, piel, si está pálido, si no está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos va a determinar cómo está eso. La integridad esquelética y ligamentaria, más que todo, ya ligamentaria un poquito más, son maniobras más para nosotros, pero podemos hacerlo. Entonces, hacemos hacer todo. Movilización activa, vemos si hay deformidad, ¿cómo se esa deformidad? ¿Cómo se llama? Es el dorso del tenedor, una fractura de muñeca, bien, pero los años buenos, ¿no? Y vemos siempre no hay ninguna de esas estructuras, ¿no? Entonces, cambios de coloración, contusiones y la función motora, ¿no? Siempre tenemos que hacer función motora y lo que dijo su compañero por ahí, sensitiva, ¿no? Tenemos que ver las dos partes, ¿ya? Porque ahí es donde vamos a ir buscando algún hematoma, vamos a ver si hay alguna lesión. Y todo lo que nosotros en traumatología palpamos, estamos determinando qué estructuras son las que estamos palpando, ¿ya? Entonces vemos la sensibilidad de la piel, identificamos áreas de dolor, deformidades, crépito y siempre buscando, rotando al paciente. Aquí, por ejemplo, vemos estabilidad ligamentaria. Esa maniobra, ¿cómo se llama? Esa es la que más hace y más le muestra cuando hacen un examen físico. ¿Cómo se llama? Cajón anterior. ¿Para qué es eso? Para ligamento cruzado anterior, ¿no? Ya después lo van a ver eso. Entonces vemos todas las estructuras o si no vemos algún tipo de deformidad, ¿no? Lo que dijo su compañero, pulso, llenado capilar. Ahora, si muchas veces el pulso ustedes lo sienten débil, pueden utilizar un Doppler y comparar con el otro lado, ¿ya? Muchas veces si el paciente está hipotenso, el paciente está con signos de shock, puede decir, aquí hay algo, pero si están prácticamente iguales, entonces ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Los estudios radiológicos, los que le dije, los primeros tres son básicos, y ya si nosotros al examen físico encontramos algo, dolor, deformidad, etc., aumentamos la radiografía que necesitemos aumentar, ¿ya? Y hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Mucho hablamos de pelvis, pero prácticamente es lo mismo de acá, ¿ya? ¿Alguna duda que tengamos? Ya, muy bien.